Manizales se ubica en la República de Colombia, en la cordillera central de los Andes, a 51 kilómetros del Nevado del Ruiz. Manizales fue un lugar habitado principalmente por un pueblo indígena llamado los Carrapas. Es Fermín López quien traza la ruta de colonización hacia Manizales, posiblemente en 1837, buscando el río Chinchiná, con el fin de salirse de las tierras de González Salazar, posiblemente para delimitarlas. Desde 1843 al lugar se le conocía como Manizales por la cantidad de roca de granito que había en el lecho de sus ríos y quebradas. Desde ese tiempo se quería fundar allí un poblado. En 1848 se establecen en Manizales aquellos colonos provenientes del sur de Antioquia, conocido como el Grupo de los 20 Fundadores. El 12 de octubre de 1849, Marcelino Palacio, ante la Asamblea de Antioquia, solicita crear el distrito parroquial. A partir de la plaza central se desarrollan las manzanas de forma ortogonal. La iglesia se ubica a costado y los demás lotes se adjudican según la jerarquía social de los habitantes. La ciudad contaba con 550 habitantes aproximadamente. Primer templo, un edificio construido sobre cimientos de cal y canto y en tapias, de 62 varas de largo por 24 de ancho. Tuvo que ser reconstruido 2 veces a causa de los sismos ocurridos entre 1875 y 1885. Para 1860, Tomás Cipriano se dirigía a atacar el estado de Antioquia. Mariano Ospina dispuso tropas de Manizales para contrarrestar el ataque. La ciudad en 1870 contaba con 70 manzanas y su topografía se fue adecuando. Para ese entonces tenía una población de 10.562 habitantes aproximadamente. Manizales para 1876 vuelve a ser escenario de la guerra. Dicha contienda fue conocida como Guerra de las Escuelas por tener un origen político y religioso. Aquileo Parra desplaza tropas buscando atacar, pero Manizales ya había sido sitiada en varios frentes por Julián Trujillo, el cual ganó las diferentes batallas. En 1878 Antonio Pinzón adquiere de Alejandro Gutiérrez la hacienda El Águila, ubicada a 7 kilómetros de Manizales. En 1883 significa el café y hace la primera exportación a Londres. La construcción de este segundo templo se efectuó en un tiempo récord, pues para 1893 ya se tenía casi concluida en su totalidad. Infortunadamente, para el año 1926 es consumida por el fuego en los incendios que acabaron con varias manzanas de la ciudad. En 1894 Carlos Pinzón hereda el negocio de exportación de café de su padre y expande dicho cultivo por todo el territorio. Este mismo año finaliza la construcción de la Catedral de Manizales. Para 1899 estalla la Guerra de los 1000 días. Si bien no hubo combate en Manizales, se vivió tiempo de permanente zozobra, incrementando los fletes de transporte y disminuyendo la mano de obra de producción cafetera. En 1905, con la Ley 17 del 11 de abril, se crea el departamento de Caldas. Una vez Manizales, capital del departamento, comienza un elevado crecimiento, Manizales importa las primeras trilladoras de café y esto implica que las principales regiones transporten el café a Manizales para su trilla y posteriormente su exportación. Para 1913, Manizales ya contaba con Cámara de Comercio, Reconocimiento Nacional de Educación Pública, Sociedad de Mejoras Públicas, escenarios culturales. Se había iniciado el cable. Surgió como respuesta a la difícil topografía de esta región del país. 1918. Para ese año la ciudad contaba con 130 manzanas y en ese momento tenía 42.300 habitantes aproximadamente. Para 1920 era tanto el desarrollo comercial de Manizales que era llamado el Chicago de Colombia. Manizales en la tercera década del siglo XX sufre 3 incendios, el primero en 1922, el segundo en 1925 y el tercero en 1926. A raíz de estos incendios algunos se fueron a vivir a Pereira, otros construyeron sus casas retiradas del casco urbano, así nace el barrio Versalles. En 1927 se concluye el último tramo del ferrocarril. Llega a Manizales, transportando pasajeros y carga, principalmente café, llevando el grano hasta Buenaventura para exportarlo por el Océano Pacífico. En 1930 se termina de construir cables aéreos, siendo su función principal transportar café. A pesar de la gran recesión económica que sufría el mundo en 1929, Manizales gozaba que sus costos operativos fueran hasta un 40% menos por los nuevos medios de transporte. Para 1939 finaliza la construcción de la Catedral Nuestra Señora del Rosario. El templo de estilo neogótico tiene una torre central que alcanza los 113 metros de altura, cuenta con una superficie de 2.300 metros cuadrados. Para 1938 la ciudad contaba con más de 200 manzanas, a pesar del sismo registrado durante este año. A su vez la ciudad se extendía hacia el oriente, adaptando sus construcciones a la topografía, razón por la cual el trazado inicial se fue perdiendo. La población de Manizales rondaba los 86.000 habitantes aproximadamente. Estando en auge las vías carreteables, es eliminado el tren de Manizales en 1959, posteriormente suspendido en 1962 el sistema de cable aéreo. En 1951 la ciudad ya se había expandido definitivamente hacia el oriente, siguiendo la extensión de la avenida principal, carrera 23. La ciudad para ese entonces tenía alrededor de 126.000 habitantes aproximadamente. En 1976 estuvo marcada por el fraccionamiento que provocó la construcción de la Avenida del Centro, cortando el tejido con el sector Los Angustinos, La Galería y San José. Se demolieron edificaciones y viviendas que formaban parte esencial del patrimonio arquitectónico. Se dan las primeras urbanizaciones de vivienda multifamiliar en altura. La población de Manizales para este año superaba los 230.000 habitantes. En 1990 la ciudad se vuelve mucho más dispersa, las construcciones siguen la forma sinuosa de la topografía y se configuran dos nuevas centralidades hacia el oriente de la ciudad. En este año la ciudad tenía 315.000 habitantes aproximadamente. En la actualidad la ciudad cuenta con 434.400 habitantes en su zona urbana
y en su área metropolitana, conformada por Chinchiná, Villa María, Palestina y Neira, suman 586.905 habitantes. Tiene una extensión aproximada de 571.084 km², está formada por 11 comunas.